Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Gaybook TV, este espacio creado especialmente para ti, para todos los miembros e integrantes de la comunidad LGBTIQ+, y también pues para los heteros aliados. En este caso pues vamos a comentar un poco sobre las noticias que ocurrieron en el transcurso de esta semana, ya que pues son bastante relevantes y pues son de gran importancia que tú estés completamente informado sobre ellas. Bueno, pues vamos a iniciar con las notas nacionales. En este sentido, iniciamos ya que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima hizo un llamado al Congreso local de aquel estado para prohibir la práctica de terapias de conversión denominadas esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. En rueda de prensa, el presidente del organismo humanitario, Roberto Ramírez, señaló que estas terapias constituyen una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, además de que dichos métodos transgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal y a la igualdad y no discriminación. Bueno, obviamente esto con el sentido de que pues todas las personas tenemos la plena libertad de ejercer pues nuestras personalidades tal y como pues seamos, ya que pues todavía existen muchas personas, inclusive padres de familia, que creen que tienen que inculcarle cierta personalidad a sus hijos para evitar que pertenezcan a la comunidad LGBT, ¿no? Cuando realmente se ha demostrado de que pues es una situación completamente natural que se da en muchas partes de la naturaleza y no debería de haber un tipo de método o metodologías para cambiar la forma de ser de una persona, ¿no? Entonces también está esta parte en la cual pues se da a entender de que los derechos de una persona pues son sus derechos y no pertenecen a nadie más. Es decir, si nosotros tenemos un hijo, no tenemos el derecho de decidir por él ni poder tomar decisiones tan relevantes. Y es el caso también de las personas trans, ¿no? Que en algún momento deciden cambiar de identidad. Y pues muchos papás están en contra de ello, ¿no? También se entiende que es por las mismas creencias de la sociedad, por los mismos tabús, por los propios estereotipos, pero es importante también que vayamos deshaciéndonos un poco de estas ideas un tanto medievales, de creer que pues tenemos que formar a nuestros niños de cierta manera para evitar que tengan ciertas tendencias, ¿no? Yo creo que eso también habla un poco más de las fobias de cada uno. Y tenemos que tener esta mentalidad abierta de que pues todos somos diferentes unos de otros y no tenemos por qué estar inmiscuyéndonos en la vida personal de los demás. Y bueno, pues pasando a otra nota, lamentable, un caso que ocurrió en otro estado de la República, en el cual un panista ataca a un activista de la comunidad LGBT, más bien un diputado de la diversidad. Ya sabemos que este partido, el PAN, pues siempre se ha destacado por tener a ciertas joyitas dentro de sus filas. Y pues en este caso fue el diputado, fue exsecretario general del Comité Estatal del PAN en Hidalgo, Juan Alejandro Enríquez Pérez, quien arremetió de forma despectiva en contra del diputado de la diversidad de Morena en el Congreso local, Luis Tenorio Cruz. Esto luego de que el legislador tuviera una de sus primeras participaciones en el Congreso local, en la que además subió con una bandera multicolor que colocó en la tribuna, y esto en alusión a la defensa de la lucha por la diversidad sexual. En redes sociales el morenista hizo referencia a esta participación, misma en la que el panista publicó un comentario ofensivo contra el legislador, exigiendo además que su labor es legislar. Tal cual le colocó en este video: tu cola es un tema que a los demás nos tiene sin cuidado. Legislar intereses en beneficio de Hidalgo es la tarea, publicó Enríquez Pérez. Entonces este panista, pues realmente lamentable su comentario en estos nuevos tiempos de apertura y de inclusión, y pues parece que muchos panistas todavía no lo entienden. Todavía también hay de otros partidos que siguen la misma tendencia, pero en general una de las líneas principales de este partido pues es estar en contra tanto de la interrupción legal del embarazo, la unión entre parejas del mismo sexo y diferentes temas de avanzada,
entrada, ¿no? Que todavía no les caben en la cabeza, no logran entender que esto no es una cuestión de religión, no es una cuestión de creencias, sino es una cuestión de política, es una cuestión de derechos, de ser todos iguales. Y pues qué lamentable que este diputado panista Juan Alejandro haga este tipo de declaraciones y que sobre todo sea una persona que esté en este tipo de cargos, ¿no? Imagínense personas de este nivel tratando así, por ejemplo, con un ciudadano. Si esto le dice al otro diputado de Morena, Luis Tenorio, que pertenece a la diversidad, que ya está en un cargo público importante, ahora imagínense cómo tratará a los votantes, ¿no? Hay que pensar mucho en esto y no dejarnos engañar, porque de repente tienen algunas conductas que supuestamente dicen que se están sumando y de repente pues no es tan real, ¿no? Por este hecho obviamente hubo consecuencias, ya que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo inició una queja de oficio contra el panista, el cual pues se registró y fue por presunta violación al derecho a igualdad y trato digno, así como a no ser discriminado por expresión de género, ¿no? Pues ya por lo menos ya hay alguna queja. Esperemos pues que también se dé proceso a esto y pues se sancione de alguna otra manera a este diputado homofóbico del PAN, porque pues realmente hay bastantes y debería haber algún ejemplo para que pues no vuelva a ocurrir una situación como tan lamentable como esta. Y podamos ir avanzando, se pueda ir legislando también en materia de derechos de la diversidad y no pues solamente en temas de otras índoles, ¿no? En otro caso, hablando de diputados que de repente se ponen la bandera, bueno, no se ponen realmente la bandera, no acompañan la causa de la comunidad LGBTTIQ+, y de repente dicen serlo cuando realmente pues están mintiendo, están engañando a la comunidad. Pues hay otros que realmente se ponen la camiseta y acompañan a estas causas, como es otro diputado de Morena que encabeza a la comunidad en el Congreso de Aguascalientes. Este es el diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, quien pues reconoció en una entrevista que le hicieron que fue impulsado por grupos de la diversidad sexual para lograr una representatividad en la 65 legislatura, y realmente no lo oculta, pues al rendir protesta como legislador dejó ver la bandera del arco iris que lo caracteriza como integrante de esta comunidad. Este legislador, incluso cuando arribó al Congreso del Estado el pasado jueves, lo hizo acompañado de más de una decena de personas de la comunidad, quienes lo respaldaron en su ingreso al recinto. Y en esta entrevista señaló que tengo la responsabilidad de ser la voz de la población LGBT en el Estado, y no solo de ellos, sino de todos los grupos que han sido vulnerados a lo largo de la historia. Esto comentó el legislador. También pues consideró que las iniciativas en materia en materia de derechos de la comunidad LGBT podrían ser impulsadas, aunque pues haya mayoría panista en este estado. Y aquí llegamos a lo mismo, todavía hay muchos miembros de la comunidad. Yo sé que pues de alguna forma todos tenemos nuestro derecho a decidir, pero también hay que ser conscientes de en qué lugar realmente se nos está apoyando, ¿no? Se están abriendo más las puertas a la diversidad, y no solamente irnos pues por lo que nos dijo la comadre, nos dijo el compadre, nos dijo pues no sé, la amiga, el amigo o el familiar, ¿no? Hay que también razonar un poco nuestro voto y pensar quiénes realmente pues nos van a estar apoyando en los congresos nacionales y también en nuestros congresos locales, ¿no? Porque también es muy importante este tipo de ayuda. Y bueno, en otro orden de ideas, pues vamos a revisar este otro caso en el cual una mujer lesbiana en la Ciudad de México pues fue detenida, y todo esto pues a raíz de una situación bastante extraña, ya que pues Carolina Hidalgo, que es como se llama esta mujer, denunció que el 8 de septiembre pasado fue agredida verbal y físicamente por un hombre de 1.9 metros en una farmacia de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Comenta que nadie intercedió para defenderla como es costumbre, y asegura que cuando quiso denunciar al presunto agresor acabó detenida junto a él e ingresada a lo que se conoce popularmente como el Torito. La presunta agresión de Carolina Hidalgo acabó tipificada por las autoridades como lesiones
como si se hubiera tratado de una pelea callejera, como si hubieran encontrado a dos borrachos afuera de una cantina, sostuvo la mujer. Y pues bueno, ella es veterinaria de profesión y también yo creo que también es bueno señalarlo, es mujer lesbiana, y está segura, junto con su abogado comentó que ella está segura que fue una situación de doble discriminación, no solamente por ser mujer, sino también por ser lesbiana. Y pues es claro, ¿no? Obviamente una mujer discutiendo con un hombre de 1.9 metros, pues realmente qué podría ser, ¿no? Y es muy extraño que las autoridades de la Ciudad de México pues hagan este tipo de detenciones. Es una denuncia que se hace desde este espacio porque realmente pues no se podría considerar una riña callejera, ya que hay evidentes diferencias en la fuerza, y al comentar que es un hombre de 1.9 metros, pues todavía muchísimo más, ¿no? Es violencia contra una mujer y es bastante difícil, como lo comento, pues que se crea que esta haya sido una riña como si fueran dos borrachos hombres peleándose en la calle, y habla también un poco de la discriminación que se vive, ¿no? en la comunidad LGBT. Y digamos, si así estamos en la Ciudad de México, imagínense cómo podremos estar en otros estados de la República, ¿no? Ahí está una situación que hay que tener muy en cuenta, y pues hay que seguirla para evitar que las autoridades sigan haciendo este tipo de arbitrariedades y atacando pues a personas que no pues que no actúan mal, y por defenderse a veces, muchas veces pues también terminan inmiscuidas en una situación tan penosa como esta. Y bueno, pues en otro orden de ideas, por otra parte, agreden a una pareja gay en Chihuahua. Esto fue una situación muy lamentable, ya que este fin de semana Rubén Acosta y Oscar Urquizo fueron atacados a golpes por más de 10 hombres cuando salían del bar Panic Botanic, ubicado en una lujosa plaza comercial en la ciudad de Chihuahua. Se presume que fueron atacados porque iban agarrados de la mano, y eso provocó que primero fueran agredidos verbalmente y posteriormente atacados a golpes por hombres que presumieron ser miembros del crimen organizado. Estábamos celebrando con algunos amigos en el antro Panic Botanic. Al salir del lugar, mi esposo y yo nos tomamos de la mano, y un grupo aproximado de 10 hombres entre los 28 y 35 años nos alcanzaron y empezaron a insultarnos. Nos dijeron que este no era un espacio para jotos, que nos fuéramos a jotear a otra parte. Nos gritaron putos y maricones. Una de las cosas que menciona esta pareja es que pues al no hacerles caso, pues estos hombres, estos sujetos, se les abalanzaron. De hecho, hay un video circulando en redes sociales para que también evidencia esta agresión. Y obviamente, como también ocurrió en el caso de esta mujer que fue detenida en la Ciudad de México por pues defenderse de su agresor, pues también nadie intervino. De hecho, en el video que se publicó en redes sociales, pues las personas que los graban se ríen, y no hace nada al respecto, ¿no? Yo creo que a veces también pues es bueno no interceder, pero pues mínimo llamar a la policía para que pues de alguna forma ayuden a este tipo a que este tipo de situaciones no se lleven a cabo. Y bien, en el orden internacional, tenemos que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, defendió este sábado el matrimonio igualitario, luego de que la Iglesia Católica y Evangélica lanzara duras críticas contra el proyecto de ley que está a punto de aprobarse en el Parlamento. El presidente comentó: en nuestro país no todas las familias están unidas en un matrimonio, por eso es importante que la legislación proteja a todos, aseguró el mandatario conservador. El Senado de Chile aprobó el 21 de julio el proyecto de ley para legalizar el matrimonio igualitario, que aún debe sortear en las próximas semanas otra votación en la Cámara de Diputados para su entrada en vigor. Entonces estamos próximos a ver que en Chile pues ya se hable de una protección hacia las personas del mismo sexo que quieran contraer matrimonio, y pues obviamente retomar la idea de que pues tanto en Chile como en otros países, tal es el caso también del nuestro, de México, pues lo que se busca es lograr una legalización, una figura legal que dé soporte, que dé también un aval a las parejas que busquen traer matrimonio, y que de alguna forma existan ciertos beneficios para ambos. Recordemos que bueno,
no se busca obligar a la Iglesia Católica a que case a las personas del mismo sexo. De hecho, habemos muchos que ni siquiera lo tomaríamos como una opción porque realmente no es, pues no tenemos ese tipo de creencias religiosas, ni mucho menos. Sin embargo, habrá personas que quieran hacerlo por la vía legal y es por ello que es importante lograr este nuevo derecho que beneficiará a muchas personas. En este caso, en Chile sería importante que se lograra, a pesar de que es un presidente conservador, pues se tiene que pensar también en esta parte de gobernar para todos y no solamente pues haciendo uso o haciendo caso a los mandatos de una institución como lo es la Iglesia Católica. Y bueno, en otras noticias en el mismo sentido también, hablando de la Iglesia Católica, el Papa Emérito Benedicto XVI señaló que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una deformación de la conciencia y lamentó que esta óptica también haya penetrado profundamente en sectores de personas católicas. Con la legalización del matrimonio del mismo sexo en 16 países europeos, el asunto del matrimonio y la familia ha tomado una nueva dimensión que no puede ignorarse, advierte en su libro La verdadera Europa, identidad y misión, prolongado por el Papa Francisco. No es la primera vez que el Papa Emérito hace este tipo de declaraciones, ya en otras ocasiones ha denostado a la comunidad LGBT. Obviamente pues son personas que vienen de otra época, que tienen otro tipo de ideas y pues que se basan en lo que leen en un escrito que se hizo hace muchísimos años. Entonces realmente todo este tipo de denostaciones a la comunidad pues también se puede entender con base pues en la mentalidad de este tipo de personas, ¿no? Sobre todo de este papa, que no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones. También Juan Pablo II era un papa bastante conservador, que realmente pues incluso apoyó a dictaduras, que era un papa que realmente no estaba a favor de los pobres. Afortunadamente creo que el papa actual, Francisco, pues es un poquito más progresista. Sin embargo, todavía existen estas reticencias de no querer avanzar, de no querer pues ver que la realidad es otra, que ya no vivimos en el medievo, que realmente ahorita pues la situación es reconocer la dignidad y los derechos. Yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos, tenemos derecho a nuestra libre manifestación. Sin embargo, este tipo de declaraciones lo único que hacen es pues acarrear más odio, como lo que vimos hace un momento, ¿no? De personas homofóbicas que, escudados en una religión, pues atacan a otras pensando que pues están en lo correcto, siendo que están cometiendo un delito. Incluso los comentarios de este papa, pues bueno, este papa emérito Benedicto XVI, que la verdad tiene cara de desgraciado, yo siempre lo dije, tiene cara de maldito, pero realmente este tipo de declaraciones pues deberían estar penadas hasta cierto punto, ¿no? Porque él tiene una voz, tiene personas que lo siguen y ese tipo de personas se guían de sus comentarios y obviamente van a seguir con la misma cantaleta de siempre, de que no debe ser matrimonio, que debe ser no sé qué, le quieren cambiar el nombre. Yo le llamo discriminación, sea como sea, a pesar de que se digan basados en la fe o en el amor a cierto personaje religioso, solamente están promoviendo el odio, están promoviendo la discriminación y pues ojalá que haya algún tipo de contestación. Me imagino que los personajes que siempre salen a debatir, a rebatir este tipo de declaraciones saldrán a hacer lo propio, porque pues no se puede permitir que este tipo de personas sigan atentando contra los derechos y la dignidad de otras personas. En otro orden de ideas, recientemente estuvimos publicando en nuestras redes sociales, así es que bueno, si no estás suscrito o suscrita, pues te lo pedimos. En este momento puedes ir a suscribirte a nuestra página de Facebook o en Twitter. Estamos subiendo noticias constantemente y recientemente publicamos una en la cual Guadalajara estaba siendo una de las ciudades finalistas para llevar a cabo los Gay Games, que son los Juegos Olímpicos para atletas de la comunidad LGBT.
que se llevarían a cabo el año 2022, es decir, el siguiente año. Los Gay Games los Gay Games del 2022 iban a ser en Hong Kong, pero obviamente se pospuso por la pandemia y los estarían llevando a cabo hasta el año 2023. Esto fue lo que informó el comité organizador. Esto obviamente debido a la pandemia del COVID-19, como ya lo mencioné, y las restricciones de viaje impuestas para evitar mayores contagios. De esta manera, la justa deportiva, conocida como los Juegos Olímpicos de los Atletas de la Comunidad LGBTQ+, se efectuará en el 2023 en la nación asiática. Entonces quedan pospuestos estos Gay Games en Hong Kong para el 2023, y pues esperemos también a ver qué se resuelve en el caso de Guadalajara, si es que sí queda como próxima sede para llevarse a cabo estos Gay Games, que serían más adelante, serían los siguientes después de estos que se lleven a cabo en 2023, pero pues todo dependiendo de qué es lo que pase con la pandemia. Y bueno, en Madrid, en España en general se están cociendo habas. Esto es porque pues recordemos que hay un partido ultraconservador, el partido Vox, y pues como les comentaba hace un momento, los dichos que hace este Papa Emérito, los dichos que hacen estos dirigentes de estos partidos políticos, pues dan cierta legitimidad a las expresiones discriminatorias, a las expresiones homofóbicas, y muestra de ello es esto, ya que en Madrid se llevó a cabo una marcha de grupos neonazis. Todavía en el siglo XXI siguen existiendo este tipo de manifestaciones, es que la verdad es lamentable, y todo esto pues viene acompañado de todos los discursos que se han llevado a cabo desde diferentes trincheras como los parlamentos, desde las iglesias, desde diferentes lugares que pues dan esta protección a las personas que hacen este tipo de declaraciones en contra de ciertos grupos. En este caso, la protesta de grupos neonazi ocurrida en Madrid, España, comenzó a gritar consignas contra la comunidad LGBT, rechazando la Agenda 2030 y 2050, que tiene que ver con el desarrollo sostenible y que también de alguna forma incorpora los derechos de la comunidad LGBT. Este hecho ocurrió en el barrio madrileño de Chueca, que es, digamos, como la zona rosa de España, digamos, por así decirlo, donde estos manifestantes comenzaron con los gritos de odio, mientras algunos de los habitantes del lugar salieron de sus balcones a criticar la protesta. Obviamente, pues al ser un barrio mayoritariamente LGBT o pro LGBT, pues obviamente la gente no iba a estar muy, muy contenta con esto. Sin embargo, pues hay todavía este tipo de manifestaciones que son permitidas por la democracia, aunque realmente pues también deben haber bastantes intereses detrás. Hablemos otra vez del caso de Vox, que este partido pues ha tratado de incentivar por debajo del agua todo este tipo de manifestaciones, todo este tipo de creencias, y pues lo que conllevan es a un retroceso completamente. España es un país, es uno de los países más adelantados en esta materia. Digamos, bueno, a comparación de América Latina, es un país muy adelantado en materia de derechos de la comunidad, y es triste que gracias a este surgimiento de estos personajes pues se lleve a cabo este retroceso en esta materia. Y pues bueno, por otro lado, Cuba dio a conocer el miércoles un anteproyecto de código de las familias que permite el matrimonio homosexual y la adopción por parte de estos. Al tiempo también reconoce el derecho de los abuelos y le brinda mayor participación a los niños en decisiones que le atañen, entre otras novedades. Esto obviamente pues ha desatado una polémica en la isla. Sin embargo, también en Cuba se han dado bastantes pasos en pro de los derechos LGBT. A pesar de todo lo que se dice, a pesar de todo lo que se menciona, todos sabemos que hay un bloqueo a la isla de Cuba. Es una situación lamentable, que de alguna forma también podemos hablar de gobiernos que no han actuado del todo bien, gobiernos que sí han tenido errores, pero que sin embargo también han sabido de alguna forma sacar a sus pueblos adelante, a pesar de los bloqueos que han sido impuestos pues, por la gran potencia de Estados Unidos. Ese es uno de los grandes atrasos
que han sufrido países como Cuba, ¿no? Que ha sido bloqueado económicamente, a pesar de ello todavía este país pues ha podido enviar ayuda humanitaria. Durante la pandemia envió doctores, médicos, enfermeras a diferentes países pues para ayudar a tratar todas las cuestiones de la pandemia, y de alguna u otra forma pues siguen teniendo este bloqueo, ¿no? Que es lo que en el caso de México pues se busca quitar, y se reconoce también este tipo de hechos, ¿no? El caso de estas leyes, estos proyectos de leyes para permitir el avance de los derechos LGBT es algo que se debe de destacar y se tiene que reconocer, porque creo que no todo es negativo y se están haciendo algunas cosas bien. Yo creo que en todos los países existe esto, hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se podrían mejorar, pero en el caso de la comunidad LGBT pues hay un avance en esta materia. Esto es lo que ocurre por caso de Cuba, y retomar todo este tipo de situaciones que pues dejan un panorama global bastante en ciertos casos prometedor, como es el caso del Parlamento Europeo. Recordemos que países de la Unión Europea tienen un Parlamento Europeo que los rige de cierta forma, y recientemente instó a todos los Estados miembros a reconocer plenamente los matrimonios o uniones LGTBIQ, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer, entre otros integrantes de la comunidad LGBT, registrados en otros países de la Unión Europea. Esto lo informa la agencia EFE en una resolución aprobada este martes con 387 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones. La Eurocámara aboga por un enfoque común en toda la Unión Europea para el reconocimiento de las uniones de personas LGBTIQ+, al tiempo que exige a los Estados miembros asegurar la libre movilidad de las familias arcoíris y su derecho a la vida privada y familiar. Esto obviamente pues reconociendo el temor o el peligro de que estos grupos radicales que están surgiendo en diferentes partes del mundo, sobre todo en lo que mencionábamos actualmente en Europa, pues pueda contraer algún peligro hacia la comunidad LGBT. También el caso de España, ha habido muchos casos de agresiones en contra de personas de la comunidad, lo cual ha sido bastante lamentable, y es por eso que se empiezan a tomar este tipo de medidas. También hay algunos países que están queriendo regresar a tener medidas en contra de la comunidad, obviamente a castigar cualquier manifestación que tenga que ver con la comunidad, y esto lo está reconociendo en la Unión Europea, y para evitar caer en este tipo de errores pues hace este tipo de llamados que son realmente importantes, pero que también se tiene que actuar de otro tipo de maneras, porque hay muchos países que están haciendo lo que quieren con la comunidad. Es el caso de Afganistán, que pues regresaron estos grupos extremistas, y obviamente pues tanto las mujeres, grupos vulnerables y la comunidad LGBT pues son los que más sufren en este sentido. Entonces sí debería haber asilos a todas las personas que tienen una preferencia sexual diferente, una orientación sexual diferente o una identidad de género que los ponga en riesgo. Sí deberían ser recibidos en diferentes países pues para evitar todo este tipo de situación, y también atender las causas, que es lo que realmente genera problemas en estos países. Recordemos que también está el caso de Rusia, quien tiene esta ley en contra de todo lo que tenga que ver con lo LGBT. Ya que, y recientemente el Ministerio de Cultura de Rusia ha prohibido la nueva película de Paul Verhoeven. No sé si lo estoy diciendo o leyendo bien, ya que pues obviamente sabemos que los nombres aquí ya son un tanto diferentes. Esta película se llama Vendetta, y ya que se considera un filme que es de contenido provocativo. Esto fue lo que mencionó el Ministerio de Cultura de Rusia, por lo cual prohibió esta película. Esta película habla sobre una monja lesbiana, manipuladora y desequilibrada en la Italia del siglo XVII.
este cineasta de 82 años presentó la película en Cannes y fue atacado en redes y acusado de blasfemo por su contenido. Recordemos que en Rusia son ortodoxos, tienen una religión ortodoxa, entonces es muy difícil que salgan de las ideas religiosas, que lo quiten de su política, y están muy vinculadas. Entonces ese es el gran problema de Rusia. La verdad es un país muy que a mí me hubiera gustado visitar en algún momento de mi vida, pero pues como están las cosas en Rusia realmente no creo que sea una opción. Y creo que para ninguno de los que estamos viendo este video, porque sí viven un clima bastante difícil. Se ha hablado incluso de países aliados de Rusia que tienen incluso campos de concentración de la comunidad LGBT. Digo, creo que sí no estaría de más investigarlo un poco más, pero he leído de algunos testimonios que dicen que existen estos campos de concentración de la comunidad LGBT todavía hasta nuestros días. Y pues obviamente todos estos charlatanes que hablan de terapias de conversión, personas que se casan a integrantes de la comunidad, los casan a través de redes sociales y pues obviamente terminan en crímenes de odio, todo pues por creencias religiosas, no por un sustento. Creo que no habría ningún sustento para poder terminar con la vida de una persona, sea quien sea, pero realmente no hay algo más que pues estas ideas religiosas y retrógradas que existen en muchas de nuestras sociedades, no solamente en el caso de Rusia, también en muchas otras partes hay intolerancia, hay machismo, hay misoginia, hay homofobia, hay lesbofobia, bifobia, transfobia, todo este tipo de males que pues realmente causan y provocan a nuestra comunidad, ¿no? Entonces sí es importante retomar estas cuestiones para pues no repetirlas, ¿no? En ninguno de nuestros países ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque sí es algo serio, ¿no? Que ocurre. Y bueno, finalmente también otro caso que ocurre, el caso de Jair Bolsonaro, el presidente actual de Brasil. Lamentablemente este señor que ha hecho muchísimas declaraciones en contra de muchas cosas, no solamente de la comunidad, también pues en contra de las mujeres, en contra incluso cuestiones que tienen que ver con la pandemia. Un presidente que ha hablado con datos erráticos, ¿sí? Y que se basen más, sobre todo en sus prejuicios, ¿no? Es en lo único que se basa. Y bueno, pues por lo menos esta vez le tocó algo a él, ya que un ministro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil envió un recurso a la Suprema Corte de Brasil contra la condena a la que fue juzgado el actual presidente de ese país, Jair Bolsonaro, por sus declaraciones homofóbicas. Este magistrado, Ricardo Vías Boas Cueva, estipuló que el Tribunal Supremo definiera la condena que exige al magistrado cumplir con un pago como condena por comentarios homofóbicos. En 2015, cuando aún no era presidente, Bolsonaro tuvo que pagar cerca de $30,000 por declaraciones homofóbicas cuando dijo en televisión que no estaba en riesgo de tener un hijo gay porque era un padre presente. Es decir, pues sacando a relucir sus dichos, sus prejuicios y sus estereotipos, ¿no? Contra la comunidad LGBT. Y porque muchos dirían que pues es algo menor, ¿no? Es algo que dijo un presidente, pero hay que recordar que Brasil ha tenido más de 150 asesinados, homicidios de personas transgénero hasta septiembre del año 2020. Y también Brasil tiene los niveles más altos de violencia contra transexuales en el mundo, según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales, por sus siglas ANTRA. También Brasil es uno de los primeros lugares en crímenes por homofobia, en crímenes de odio. Entonces es importante reconocer, evitar que los dirigentes del país, porque no es un dirigente religioso, es el dirigente de todo un país, evite dar este tipo de comentarios, ¿no? Como lo ocurrido con el caso del presidente de Chile, que a pesar de ser conservador, sabe que tiene que gobernar para todos, ¿no? Aunque hay veces que solamente lo hacen muy por encimita, solamente dan declaraciones pues para evitar problemas con otros países que sí tienen estas agendas y que tratan de promoverlas en otros lugares con tal de defender los derechos y la dignidad de las personas. Y bien, bueno, finalmente vamos a hablar sobre el mundo de los espectáculos, ya que también en esta ocasión pues hay noticias
de la farándula que tienen que ver con la comunidad LGBT, y en este caso le tocó al muñeco diabólico Chucky, quien pues en recientes declaraciones el creador de un nuevo show llamado Don Mancini o Mancini ha hablado sobre la creación de una nueva serie que abordará la historia nuevamente del muñeco diabólico, quien ya ha tenido también bastantes secuelas desde la primera película de Chucky. En esta ocasión se abordará dentro de un formato de serie, y en esta ocasión, como lo mencionó este creador, quien tuvo una rueda de prensa con el canal Sci-Fi, mencionó que este letal juguete tendrá una metáfora del bullying y se va a expresar en contra de nuevos protagonistas que son una pareja gay de adolescentes. Entonces vamos a tener un poco la temática sobre el bullying a los niños LGBT dentro de una serie de terror, que sería esta serie de Chucky, lo cual sería bastante interesante de ver. Recordemos que también ya en la anterior película de Pennywise o It, el payaso asesino, en la parte 2 hay un asesinato al inicio de la película de una pareja LGBT. Solamente se hace una visibilización. Sí sería importante también recalcar esta parte de que no de concientizar a las personas más que solamente exponerlo tal cual. Sería importante concientizar, porque yo creo que también es una parte fundamental de los medios de comunicación, que si bien no están para educar, sí deberían de ser usados para concientizar a las personas con respecto a todo este tipo de situaciones que realmente son difíciles, que se están atravesando en momentos de pandemia, en los cuales también ha habido un incremento también de agresiones. Obviamente en los hogares hay mucha violencia, y es importante que este tipo de series hagan conciencia a la población sobre los temas que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, en cuestión de espectáculos, esta es la primera nota. La segunda tiene que ver con este musical de Broadway, The Prom se llama, que habla sobre el respeto, el amor, la inclusión y la aceptación a la comunidad LGBT. Esto se va a montar en México a partir del próximo mes de octubre. Esta historia busca reflejar la diversidad sexual y sensibilizar a la audiencia en torno a cómo vivimos cada día nuestras relaciones, entornos y formas de pensar. The Prom estará en nuestro país con la ilusión de obtener el mismo éxito que logró en Broadway. Recordemos, bueno, esta puesta en escena ha sido bastante elogiada, y se va a estrenar el próximo 29 de octubre en el Centro Cultural Teatro 2. Este musical de Prom estará precedida de 3 años de éxito logrado por su montaje en Manhattan. Entonces pues va a ser muy interesante poder ver esta obra, este musical. Yo la verdad estoy apuntadísimo. En cuanto llegue espero poderla ver. Ojalá que cualquiera de ustedes pueda darse la oportunidad de verla, porque promete ser un espectáculo de nivel, y es bueno también tratar de apoyar este tipo de obras, este tipo de espectáculos que hablan sobre la comunidad y que realmente dan una visibilidad mayor a la población LGBT. Pero bueno, y finalmente tenemos la curiosidad de la semana. Todo esto en el marco de la celebración de las fiestas patrias que tuvimos la semana pasada, que fue realmente una celebración bastante larga. En esta ocasión hubieron muchos eventos, por lo menos en nuestro país, aquí en México, obviamente, porque es la independencia de México, pero hubieron muchísimas más celebraciones, muchos más encuentros en este sentido. ¿Esto por qué? Porque se ha dado a conocer una noticia, ya que en el año 2010 se exhumaron los restos de diferentes héroes de la independencia de México, entre ellos el de Mariano Matamoros. Recordemos que estos restos están en el mausoleo del Ángel de la Independencia, y en el año 2010 se hizo esta exhumación de restos, y en algunos se encontraron cuestiones un poco
no extrañas, sino algo curiosas, ya que en algunos se encontraron restos de algunos animales, por ejemplo restos de venados, restos también no solamente de los propios héroes de la independencia, sino también se encontraron restos de familiares, ¿no? En algunos casos se enterraron estos restos también con otros huesos de diferentes familiares, y en el caso de Mariano Matamoros se encontraron entre los hallazgos que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue que estos huesos pertenecían a una mujer. Entonces, a raíz de esto se tiene la teoría de que Mariano Matamoros era un hombre trans. Esto también pues se complementa o se sustenta con ciertas anécdotas de Matamoros, que decían que no solía desnudarse en presencia de otros hombres y que tenía algunos rasgos, alguna apariencia bastante similar al de una mujer, ya que era un hombre delgado y de pequeña estatura, de color blanco amarillento, ligeramente picado de viruela, pelo y barba rubios, ojos garzos, inclinaba la cabeza sobre el hombro izquierdo, su voz gruesa y hueca, tenía muy arraigado el vicio de fumar. Esas eran algunas características de este personaje. Entonces probablemente podríamos estar frente al primer héroe de la independencia abiertamente, bueno, no abiertamente porque en ese momento me imagino no lo era abiertamente, pero estos estudios que se han hecho a los restos de Mariano Matamoros pues han dejado ver que posiblemente pudo haberse tratado de una mujer que posteriormente decidió adoptar la identidad de hombre trans, ¿no? Bueno, de hombre, y ahora lo reconocemos como un hombre trans. Es algo bastante curioso, pero pues que no nos quede duda que dentro de esos héroes de la independencia de nuestro país hubieron bastantes personajes que también pertenecían a la comunidad, solo que en aquel entonces pues no era algo tan común de aceptar ni de visibilizar. Así que pues ya sabemos que existen también héroes de la patria que pertenecían a la diversidad sexual. Y bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco a quienes han estado observando todos los videos, quienes han podido ver el programa completo o quienes han visto los segmentos de este programa. Les agradezco mucho. Les recuerdo que se pueden suscribir, que pueden buscarnos en Facebook, en Twitter e Instagram como Gaybook. También suscríbanse al canal de YouTube, denos like a todos los videos, comenten qué les parecen las diferentes notas, si creen que hay algo más que agregar, si ustedes saben de algún otro hecho histórico interesante sobre la comunidad LGBT que tenga que ver con nuestro país o en el mundo, también para poderlo nosotros aquí incorporar en la comunidad de Facebook y de YouTube y seguir trayéndoles toda esta información. También en la parte de abajo están viendo un cintillo donde pues constantemente les recordamos que se pueden suscribir, que pueden hacer todo lo que ya les comentaba, además también pues regalarnos alguna especie de apoyo económico a través de las diferentes cuentas que aparecen, ya que esto pues nos ayuda a seguir creciendo con el canal. Ya saben que este esfuerzo pues no solamente requiere de ponerse a hablar frente a una cámara, sino también pues de tiempo para estar realizando estos materiales y también en material. Entonces ojalá pudieran apoyarnos en cualquiera de las formas que ya les mencioné y seguirnos observando, seguir al pendiente de todos los videos y seguir en contacto por medio de todas nuestras redes sociales. Me despido, nos vemos hasta la siguiente semana. Yo soy Eric Hogar, un saludo.